Hola, soy Kenia Muñiz Cabrera, diputada federal por Veracruz del Grupo Parlamentario de Morena y bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Diputada, yo también soy una persona con discapacidad y en estos días me ha llamado mucho la atención el debate que se está dando en la Suprema Corte de Justicia, donde a propuesta de la ministra Lenia Batres, pues se quería establecer que las personas con discapacidad no tienen por qué ser consultadas respecto a la legislación que les atañe. Entonces, a partir de esto, cobra todavía más importancia, más relevancia lo que usted va a realizar aquí en la Cámara de Diputados, que el próximo 6 de noviembre se va a hacer la consulta para conocer la opinión de las personas con discapacidad respecto a las iniciativas tan importantes que usted está impulsando para robustecer el marco jurídico y los derechos de las personas con discapacidad. ¿Nos puede contar sobre el significado de la consulta y por qué? Sí, claro. Bueno, para el sector de las personas con discapacidad, la consulta es algo fundamental. No podemos prescindir de ella, puesto que desde la convención, que como ya sabemos entra en vigor en nuestro país en el 2008, ahí se establece por primera vez la obligatoriedad que tenemos las autoridades sobre consultar a las personas con discapacidad en todo aquel tema que les involucre, ¿no? Que les interesa, que nos interesa. ¿No? Entonces, en ese sentido, obedeciendo el mandato que se tiene por ley sobre la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidades, que realizamos estas consultas. Ahora, ¿cuál es la importancia, no nada más por ley, que debemos obedecer y reconocer antes que nada que necesitamos reglamentar el tema de las consultas porque no hay un marco jurídico alrededor de las consultas y necesitamos trabajar en ello? Eso sin duda tenemos que hacerlo. Pero la importancia social de la consulta hacia las personas con discapacidad es fundamental, porque de hecho hay un lema que nos rige en nuestro movimiento que es nada sobre nosotros sin nosotros, es decir, que nadie venga a tomar decisiones por nosotros sin consultarnos previamente, es decir, es algo tan simple como hacer una rampa, ¿no? Pero si no existe la consulta a las personas con alguna discapacidad, se hace una rampa simplemente por hacerla, por cumplir un lineamiento obligatorio, pero sin los requerimientos reales que necesitamos las personas funcionales, digamos, lo que necesitamos las personas con discapacidad. Entonces, desde ese ejemplo tan sencillo es que entendemos la necesidad de involucrar al sector de las personas con discapacidad en toda decisión, en toda política, en toda ley, en todo programa público que nosotros realicemos. Tenemos que involucrar a las personas con discapacidad para que realmente sea una política, una ley o un programa eficiente, funcional, que cumpla con las necesidades reales de las personas con discapacidad, porque cuando no estamos dentro del sector, no lo vivimos, nosotros podemos asumir muchas cosas, incluso yo como usuaria de silla de ruedas, viviendo la discapacidad cada día, no puedo yo asumir que las personas con discapacidad visual tienen ciertas necesidades y yo pensar que es lo correcto, ¿no? Sino realmente involucrar a las personas con discapacidad visual y que ellos nos digan qué es lo correcto, qué es lo que sí funciona. Esa es la necesidad práctica de la consulta y el por qué sí es muy importante que contemplemos siempre preguntar antes de que nosotros llevemos a cabo cualquier ejercicio en este sentido a las personas que realmente lo viven cada día. Esa es la importancia de la consulta. Ahora, esta consulta que usted está promoviendo tiene como espíritu dar a conocer
tres propuestas fundamentales. Sí. Porque a pesar de que México firmó y ratificó desde 2007 la convención y de los avances que ha habido, pues usted ha planteado que todavía prevalece la discriminación y la no inclusión en ámbitos fundamentales de la vida nacional, en perjuicio de las personas con discapacidad. Estamos trabajando en tres iniciativas. La primera es la más grande, digamos, que es la que encabeza las tres iniciativas en la Ley General de Turismo, que justamente el título es Turismo Accesible, ¿no? Que es lo que estamos trabajando como proyecto general. Entonces, la iniciativa que encabeza el proyecto es la Ley General de Turismo, pero también se acompaña con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal de Protección al Consumidor. ¿Por qué involucrar la Ley Federal de Protección al Consumidor? Porque es muy importante que cambiemos esta perspectiva, ¿no? De que las personas con discapacidad solo consumimos de pronto salud, ¿no? Es decir, hospitales, medicamentos, rehabilitación, etcétera. Salir de esta perspectiva que se ha tenido por mucho tiempo y entender que las personas con discapacidad tenemos una vida, ¿no? Que consumimos también conciertos, consumimos eventos culturales, deportivos, etcétera, y necesitamos abrir estas puertas de accesibilidad, que es la base de las tres iniciativas, la accesibilidad, y abrir esta perspectiva, este campo en el que necesitamos incursionar también porque tenemos ese derecho. Entonces, basándonos en esta, digamos, esta visión, ¿no? De accesibilidad de fondo, pero con una perspectiva turística para que las actividades cotidianas vayan en esa perspectiva, es muy importante para nosotros como personas con discapacidad y acompañantes de personas con discapacidad, porque no hablamos solo de una persona que es la que vive la discapacidad, sino en el 99% de los casos vamos acompañados por una persona por lo menos, y esas puertas en ese caso se abren para todos los acompañantes, familiares, amigos, etcétera, que rodean a la persona con discapacidad y que tengan el mismo derecho también de que si tienes un amigo con discapacidad, vayan juntos al concierto, vayan juntos al restaurante, vayan juntos al evento deportivo, a donde tengan el deseo de asistir, se pueda hacer con toda la libertad. Entonces, lo que estamos nosotros proponiendo en la Ley General de Turismo particularmente es incluir el concepto de cadena de accesibilidad. Es decir, que desde el momento en que estamos reservando un autobús, un viaje, el traslado en sí, tengamos la información necesaria de accesibilidad, que el traslado no sea más costoso por tener una discapacidad y porque traemos silla de ruedas y entonces nos cobran extra por guardarnos la silla, etcétera, ¿no? Como ejemplo inicial. Esa es la luz de estas iniciativas. Entonces, el punto de la cadena de accesibilidad es que desde el momento inicial hasta el momento final de nuestro traslado exista accesibilidad, ¿no? Es decir, traslado hasta, digamos, el auditorio al que vamos a visitar, tengamos primero la información de accesibilidad y después la accesibilidad en sí misma, ¿no? Es decir, ya aplicada en el ejercicio de la actividad que estamos realizando. Entonces, esa es la propuesta que nosotros estamos incluyendo, porque la cadena de accesibilidad no está todavía en las leyes, pero estamos estamos incluyéndola en esta iniciativa desde la Ley General de Turismo, insisto, la Ley de Discapacidad y la de Protección al Consumidor. Diputada, sus iniciativas van a la vanguardia, en primera línea de lo que se necesita, porque parece que en general en los ámbitos del Estado pues no tienen conciencia de su importancia, porque
al parecer un 83%, es solo en el ámbito turístico, persisten barreras para las personas con discapacidad muy altos, como en un 83%, y por otra parte, México necesita inversiones, entrada de divisas, y no ha visto que en Europa, en los países desarrollados, la población de la tercera edad en situación de discapacidad también representa un mercado muy, muy importante que podría venir a México a disfrutar sus bellezas, pero falta pues la legislación, un marco jurídico que les dé certeza, que les dé seguridad, como usted dice, desde el principio hasta el final. Así es. Retornan a sus lugares de origen. Sí, es bien importante mencionar esto. La población con discapacidad mundial ronda el 16%, es decir, de hecho la Organización Mundial de la Salud nos clasifica como la minoría más grande del mundo a las personas con discapacidad. Eso nos tiene que decir mucho. Los números no son solo números en este caso, son el 16% mundial de vidas de personas con discapacidad que están de alguna manera encerradas todavía. Aunque ha habido muchos avances, no podemos negar que hemos avanzado mucho en la visibilización de los derechos de las personas con discapacidad y en la garantía, no nada más la visibilización, sino ya estamos en el segundo paso, que estamos garantizando los derechos de las personas con discapacidad. Como ejemplo muy sencillo, hoy aquí en la 66ª legislatura habemos muchas personas con discapacidad como legisladoras y legisladores, porque hay ya acciones afirmativas que no existían antes, pero hoy hay acciones afirmativas que garantizan el derecho, los derechos político-electorales, en este caso particular, de las personas con discapacidad. Entonces, empezando por ahí, y nosotros al representar al sector, tenemos también esta obligación de legislar más temas, en este caso, turismo, que tenga esta nueva perspectiva inclusiva, accesible sobre todo, y abrir estas puertas efectivamente no solo al turismo nacional, sino al internacional. En México habemos el casi 17% también, que somos casi 21 millones de personas con alguna discapacidad, que es muchísima gente. Y eso solo contemplando lo que comentaba hace un momento, a la persona con discapacidad en sí. Ahora, si contemplamos que hablamos de por lo menos un acompañante, hablamos ya de casi el 40% de la población de México que se vería beneficiada al tener este derecho garantizado. Entonces, esta perspectiva económica también hay que considerarla y mencionarla, porque es muy importante. Mover la economía desde todos los ángulos es importante para nuestro país, pero es importante para nosotros como sector de personas con discapacidad, tener un poder adquisitivo para poder movernos, que es lo que también nos proporcionan los programas sociales, por ejemplo, que abren más posibilidades hoy día a que tengamos más actividades, ¿no? Como personas con discapacidad, adultos mayores, que casi todos vamos en esta línea de en determinado momento podemos adquirir una discapacidad en la medida que avanza nuestra edad. Entonces, sí es importante abrir estas posibilidades a que si hay una persona con discapacidad en España y quiere visitar México, tenga la información en primer lugar de cómo hacerlo y en segunda tenga la accesibilidad en la práctica para poder hacerlo. Entonces sí es muy importante que contemplemos todo esto de abrir estas puertas y sobre todo que se conozca que lo estamos haciendo. Hay avances, insisto, porque la gran mayoría, por lo menos en determinadas ciudades y estados de México, ya hay grandes avances en turismo accesible, pero tenemos que darlo a conocer para que se abran estas posibilidades y las personas nos visiten sin ningún tipo de limitación. Claro, esto también implica, y en las iniciativas que estamos presentando,
también implica capacitación, ¿no? A las personas que otorgan servicios de turismo, necesitan, además de la legislación, ya en el ejercicio de la actividad turística, se necesita capacitación del personal para saber cómo tratar con una persona con alguna discapacidad, porque no es solo la silla de ruedas, ¿no? Hablamos de lengua de señas mexicana, hablamos de sistema braille, señaléticas muy específicas, lectura fácil, y N cantidad de cosas cuando hablamos de accesibilidad, ¿no? Y justamente eso es lo que rodea estas iniciativas, que lo básico también para que podamos ejercer este derecho es capacitar al personal que da estos servicios turísticos, y es parte de las iniciativas que estamos presentando también. Pues sí, la ciudadanía debe conocer este trabajo tan importante que usted está realizando, diputada, y que está cumpliendo con lo que mandata la Constitución en todos los ámbitos, en el ejercicio de la rectoría económica del Estado, el fomento del empleo, de inversiones, de lo que marca el artículo primero constitucional, el respeto a los derechos y a lo que marcan los tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en su artículo 4.3 precisamente mandata lo de la consulta, y que usted está impulsando aquí en la Cámara de Diputados. Sí, así es. Sí es muy conveniente también mencionar que el derecho a la accesibilidad no solo está protegido a nivel internacional en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sino también en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 4 se protege el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad. Y bueno, ¿qué decir del artículo primero también, que habla de la prohibición de la discriminación? Y a la luz de la Convención Internacional, sabemos que la discriminación por razones de discapacidad es precisamente la denegación también, ¿no?, de los ajustes razonables. Entonces, en este círculo es que estamos muy interesados en trabajar este tema, porque es necesario. Yo siempre he comentado, el trabajo por los derechos de las personas con discapacidad siempre se ha considerado algo importante, no podemos negarlo, pero no urgente. Es decir, sí importa, pero no urge. Entonces, hoy que estamos como parte ya de la vida pública de nuestro país, tenemos que dejar claro por qué sí es urgente, ¿no? Y lo que acabo de mencionar de la enorme cantidad de personas con discapacidad que habitamos este país y el mundo entero, creo que deja bastante claro por qué sí es muy urgente que trabajemos estos temas. Además, hablamos también de la inclusión, es parte de la política de atención a las causas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. Hablamos de muchas cosas, ¿no?, que parecieran alejadas unas de otras, pero no lo son, porque la marginación, la exclusión social siempre nos van a llevar a una situación de vulnerabilidad, y en todo sentido. Entonces, el hecho de garantizar un derecho tan básico como lo es la accesibilidad para nosotros como personas con discapacidad es lo primordial, porque es la primera actividad que nosotros podemos garantizar en totalidad, porque sin accesibilidad no podemos ejercer ninguna otra política. Es decir, si hablamos de educación inclusiva, como hoy también ya es ese concepto, si hablamos de inclusión laboral, hablemos de la política que hablemos, primero necesitamos trabajar sobre la accesibilidad, y ese es el fondo también de lo que estamos proponiendo. Muchísimas gracias, diputada. Si usted desea agregar algo más. Nada más invitarnos que el 6 de noviembre nos acompañemos, por favor, en esta consulta tan importante a las 9 de la mañana aquí en la Cámara de Diputados en la zona C,
cristales. Aquí los esperamos con muchísimo gusto y con mucha necesidad de que participemos todas y todas. Este es un tema muy importante para las personas con discapacidad y requerimos la participación y el involucramiento de todas y todos para que salgamos adelante con estas iniciativas, la aprobemos todos juntos y la trabajemos todos juntos. Muchísimas, muchísimas gracias.